¿Te has sentido excluido por no haber coronado tu orisha? ¿Te han dicho que sin santo hecho tu camino en Ifá no es válido? Este video es para ti. Vamos a desmontar esas creencias con argumentos, historia y respeto por la tradición. Nos reunimos una vez más, bajo la guía de los ancestros y la luz de Orunmila, para abrir el corazón y la mente a una verdad profunda. Hoy exploramos uno de los temas más debatidos dentro de nuestra religión afrocubana, el llamado santo lavado, y la figura del babalawo que transita su destino con un orisha entregado pero no coronado. ¿Es acaso menos sacerdote? ¿Está incompleto ante los ojos de Ifá? Este video es importante, no solo por el conocimiento que nos revela, sino porque toca una herida abierta dentro de muchas casas religiosas. El prejuicio, la ignorancia y la deformación del legado que nuestros mayores sembraron con tanto sacrificio. Te invito a quedarte hasta el final. No solo vamos a repasar los fundamentos históricos y espirituales de esta práctica, sino que vamos a recuperar el respeto que merece el camino auténtico de cada iniciado. Y si este video toca tu espíritu, si resuena en tu historia o en la de alguien cercano, comparte esta enseñanza, porque lo que sana a uno puede sanar a muchos. Antes de sumergirnos por completo en este tema tan profundo, quiero hacerte una invitación muy especial. En la descripción de este video encontrarás un enlace a una obra que con humildad hemos preparado, El arte del Lesbo. Acompañado de un video explicativo, te guío paso a paso por su contenido, su propósito y también los descuentos disponibles para que este conocimiento esté al alcance de todos los hijos de Orisha. Ahí está todo bien detallado, sin secretos, solo verdad compartida. Te sugiero que lo veas con calma, porque es una herramienta muy importante para quien desee comprender cómo se mueve la energía del sacrificio en nuestra tradición. Comencemos recordando algo esencial. Nuestra religión no nació fragmentada. Lo que hoy vemos como divisiones fueron en sus orígenes caminos distintos hacia una misma fuerza divina. El santo lavado, el santo parado, el santo de pie y cabeza y la consagración completa en Yoko Ocha son huellas de una misma búsqueda, la conexión entre el ser humano y su orisha. Ninguna de estas formas fue invento moderno. Todas tienen raíces que se hunden en la tierra de nuestros ancestros yoruba. En los primeros tiempos, cuando los hijos de Oyo llegaron a Cuba, la religión lucumí se practicaba de forma más íntima, familiar, casi doméstica. Las casas eran templos y los altares eran centros vivos de fe. En aquel entonces existía lo que se conocía como el santo parado o santo de dotación, una forma de adoración donde el orisha se consagraba para la casa entera, no para una persona en específico. Era una manera de mantener la presencia de la divinidad entre los suyos. Cuando alguien era elegido para atender al santo, ese individuo servía de puente entre el orisha y la comunidad, pero no era aún un sacerdote coronado. Esa práctica cayó con el tiempo en desuso. Sin embargo, su espíritu no murió. De ella nació el concepto del santo lavado, una consagración especial que mantiene viva la conexión con un orisha determinado sin que éste sea sentado en la cabeza del iniciado. Se entrega en circunstancias muy precisas, por salud, por estabilidad espiritual o porque así lo indica el oráculo. No es una práctica de conveniencia, sino de necesidad sagrada. Antiguamente, un santo lavado era algo profundamente respetado. Había personas que vivían toda su vida con un solo santo lavado y morían bajo su amparo, protegidos, guiados. Nadie se sentía menos por no tener su orisha coronado. La palabra de Ifá y la orientación de los mayores bastaban, pero los tiempos cambiaron. Hoy, en una época donde la vanidad religiosa a veces pesa más que la fe, muchos creen que sin tener un orisha en la cabeza, su camino espiritual está incompleto. El santo lavado no es una ceremonia menor, es una expresión legítima de consagración. Su poder radica en la pureza de la intención y en el respeto con que se realiza. Pero cuando se hace mal, cuando se omiten los pasos sagrados, como tirar los caracoles del santo, o realizar el osun, o su boruro, ese santo queda mudo, sin voz, sin capacidad de hablar en dilogun. Y entonces, lo que debía ser una fuente de vida, se convierte en un adorno silente, incapaz de aconsejar ni de proteger. Por eso debemos comprender que lo que determina la fuerza de una consagración no es el lujo de los objetos ni el número de rituales, sino el cumplimiento exacto de los fundamentos que nuestros mayores establecieron. Un santo lavado bien hecho, con su letra tirada,
con su Osun realizado y su Ebó completado, tiene tanta fuerza espiritual como cualquier otro santo. Pero si se hace a medias, si se hace por dinero o conveniencia, se está cometiendo un error que puede costar la salud o la vida de quien lo recibe. Muchos padrinos y madrinas, por desconocimiento o por falta de formación, entregan santos lavados sin completar el proceso correcto. No tiran la letra del santo, no se ofrece el animal que da voz al Dilogun y así condenan a ese ocha al silencio. Cuando más adelante el ahijado se enferma, ese orisha no puede hablar, no puede aconsejar, no puede interceder. Entonces corren a consultar con el santo del padrino o de la madrina, olvidando que el que debía hablar era el orisha del hijo. ¿Para qué se entregó entonces ese santo? ¿Por devoción o por negocio? Aquí es donde debemos detenernos y reflexionar. El santo lavado no es un atajo, no es una alternativa para ahorrar dinero, ni una excusa para evitar una consagración. Es una herramienta ancestral que debe usarse solo cuando el oráculo lo determina. Ifá no se equivoca. Si marca que la persona debe recibir un orisha lavado, así debe hacerse. Si marca que debe coronarlo, también. Pero cuando lo que guía la ceremonia no es Ifá, sino el ego o la conveniencia, lo que se entrega no es santo, es vacío. Por eso, hermanos y hermanas, antes de juzgar si un religioso está completo o no, recordemos que el verdadero completamiento no está en la cantidad de consagraciones, sino en la obediencia al camino que Ifá trazó desde el cielo. Nadie puede sentirse más o menos por tener un santo lavado. Lo que vale es el respeto a la palabra de Orunmila y la pureza con la que se camina. Ifá enseña que cada ser humano trae consigo un pacto hecho antes de nacer. En ese pacto está escrita la esencia de nuestro destino, lo que vinimos a aprender, a sanar y a servir. No todos bajamos con la misma misión. Algunos vienen para caminar junto a los orisha, otros para consagrarse en Ifá y custodiar los secretos de Orunmila. Por eso, quien tiene camino de Babalawo no necesita 1000 consagraciones para ser completo. Lo que le da su plenitud es cumplir el pacto que selló en el cielo. En Nigeria, cuando un niño nace, se lleva a Ifá a los pocos días. El oráculo revela su destino, si ha de ser comerciante, sacerdote o guerrero, si servirá a un orisha, o si su camino pertenece directamente a Ifá. Quien nació para ser Babalawo lo fue desde antes de tocar la tierra. No necesita un orisha coronado para validar su sacerdocio, porque su misión y su poder vienen del pacto divino con Orunmila. Así lo han entendido los mayores desde siempre. En los primeros tiempos de la diáspora, cuando los sabios de Oyo, Egba y Egbado llegaron esclavizados a Cuba, muchos de ellos eran babalawos sin orisha coronado, no por pobreza ni por carencia, sino porque su destino era Ifá, y en Ifá encontraron su completamiento. Esos fueron los grandes fundadores de nuestra tradición afrocubana, los que levantaron las primeras casas, los que enseñaron el arte del oráculo y sembraron el respeto a los signos. Ninguno de ellos necesitó coronar ocha para ser respetado. Su sabiduría era su corona. Con el paso del tiempo y en el proceso de adaptación de nuestra religión en Cuba, surgió la costumbre de entregar primero el orisha tutelar antes de consagrar a la persona en Ifá. Esta práctica, aunque válida, fue una adaptación cultural, no una imposición divina. Sirvió para mantener equilibrio entre las casas de Ocha e Ifá, para honrar ambos caminos y preservar la armonía. Pero lo que nació como acuerdo terminó convirtiéndose en mito, el mito del babalawo incompleto. Hoy vemos con frecuencia cómo se juzga al sacerdote que no tiene su orisha coronado. Se le señala, se le pone en duda, como si su palabra tuviera menos fuerza o su ashe fuera menor. Y esa visión, más que falta de fe, es ignorancia. Porque ningún odu de Ifá dice que un hombre deba coronar un orisha antes de recibir Ifá. Ninguno. Lo que sí dicen los odus es que quien nació para ser babalawo debe cumplir ese destino o su vida no encontrará equilibrio. Ifá lo deja claro en signos como Ose Oniwo y Ofun Yemiló, donde se enseña que hay hombres que pactaron con Olodumare servir a Orunmila desde el cielo. Son babalawos desde antes de nacer. Si ellos incumplen ese pacto, la vida se les tuerce, la salud se les apaga, la suerte se les esconde. Pero cuando cumplen con su destino, todo se ordena, porque están alineados con lo que prometieron antes de descender a Ayé. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace a un sacerdote completo? No es la cantidad de collares, ni los santos asentados, ni las ceremonias acumuladas. Es el respeto al orden del destino. Un babalawo con orisha lavado que cumple lo que Ifá le marcó es un hombre pleno. Tiene la misma luz, el mismo compromiso y la misma autoridad espiritual que cualquier otro. Porque su fuerza viene de la palabra de Orunmila,
no de los prejuicios humanos. El problema no está en el santo lavado, el problema está en la ignorancia, en la tendencia moderna de querer imponer caminos iguales a todos, sin entender que la religión yoruba no es una cadena de producción espiritual. Es una senda viva, tejida a la medida de cada alma. Si Ifá dice que no debes coronar, no coronas. Si dice que sí, entonces obedeces. Pero lo que nunca debemos hacer es forzar lo que no corresponde al destino. Por eso, cuando alguien afirma que un babalabo sin orisha coronado está incompleto, está hablando desde el desconocimiento. Ifá no reconoce la incompletitud cuando el hombre camina en verdad. El único incompleto es aquel que traiciona su propio camino, el que no escucha al oráculo, el que busca la grandeza sin obediencia. Hoy debemos recordar que el respeto entre olorishas y babalabos no nace del título, sino de la comprensión mutua. La ocha tiene su fuerza, su misterio, su poder de dar vida. Ifá tiene su sabiduría, su palabra y su dominio del destino. Son ramas del mismo árbol, pero no son raíces iguales. Cada quien debe cuidar la suya. El santo lavado, bien hecho y correctamente fundamentado, es un puente digno. Es una consagración legítima, que debe hacerse con el mismo respeto que cualquier otro ritual. Pero si se usa para llenar vacíos, para aparentar o para lucrar, entonces pierde su sentido. No hay nada más peligroso que profanar lo sagrado en nombre de la costumbre. Por eso, quien tenga su orisha lavado, que lo atienda con amor, que le encienda su vela, que le hable, que le agradezca. Ese orisha está vivo, aunque no repose en su cabeza, y quien tenga su orisha coronado, que no mire por encima del hombro a su hermano, porque ambos caminan bajo el mismo cielo, guiados por los mismos ancestros. Por eso, hermanos y hermanas, antes de juzgar si un religioso está completo o no, recordemos que el verdadero completamiento no está en la cantidad de consagraciones, sino en la obediencia al camino que Ifá trazó desde el cielo. Nadie puede sentirse más o menos por tener un santo lavado. Lo que vale es el respeto a la palabra de Orúnmila y la pureza con la que se camina. Sin embargo, en los últimos tiempos ha surgido una sombra que nubla la comprensión de esta verdad. Se ha instalado la idea de que un babalabo con orisha lavado está a medias, que le falta algo para ser considerado sacerdote pleno. Pero esa idea, aunque repetida, no tiene fundamento ni en los odú ni en la historia de Ifá. Es un mito moderno, nacido del orgullo, del desconocimiento y muchas veces del interés. Ifá nunca habló de religiones incompletas, sino de caminos diferentes. Orúnmila no mide la grandeza de un hombre por lo que tiene, sino por lo que obedece. Un babalabo con orisha lavado no es un aprendiz ni un sacerdote a medias, es un hombre que cumple el pacto que hizo en el cielo, servir a la sabiduría de Ifá. Su fortaleza no depende del número de deidades que posea, sino del grado de conexión que mantiene con el oráculo y con su destino. Recordemos algo profundo. En el principio, los grandes awó que fundaron las casas de Ifá en Cuba no tenían orichas coronados. Eran hombres libres de vanidad, movidos por la palabra y el sacrificio. Ellos trajeron la semilla de la sabiduría yoruba, la sembraron en tierra extraña, y de esa siembra nació todo lo que hoy conocemos como nuestra tradición. Ninguno de ellos necesitó una corona sobre su cabeza para hablar con la voz de Orúnmila. Su corona era la verdad. El problema comenzó cuando la religión se mezcló con la necesidad de demostrar poder, cuando algunos confundieron la espiritualidad con el prestigio y el conocimiento con la autoridad. Desde ahí nació el mito del babalabo incompleto, esa idea absurda de que el que no tiene un orisha coronado no puede tener un ashé pleno. Pero Ifá enseña que el ashé no se compra ni se mide, se vive, se respeta y se cultiva con cada acto. En los signos sagrados de Ose Ónibo y Ofunyemiló, Ifá deja claro que hay hombres que nacieron para ser babalabos desde el cielo. Pactaron con Olodúmare servir a Orúnmila, y ese pacto es su destino. Mientras no lo cumplan, la vida se les desvía. Pero una vez lo hacen, todo se ordena, todo fluye. Ifá no dice en ningún momento que antes de ese pacto, el hombre deba coronar un orisha. No hay ni un solo odú que lo exija. Entonces, ¿por qué tantos insisten en imponerlo? Porque confunden tradición con costumbre, y costumbre con verdad. La tradición nace del cielo. La costumbre la inventa el hombre. Y cuando el hombre olvida la fuente, repite el rito, pero pierde el espíritu. Un babalabo con orisha lavado no tiene menos luz. Tiene la luz que necesita para cumplir su misión. Su orisha está ahí, presente, aunque no repose en su cabeza. Habla a través de los signos, de los sueños, de los caminos. Y si Ifá lo marcó así, no hay padrino ni casa que tenga derecho a llamarlo incompleto.
porque la única incompletitud que existe es la del espíritu que desobedece a su destino. Hoy debemos mirar esto con humildad. Ifá no necesita adornos, Ifá no compite con la Ocha, Ifá honra a los orichas, pero no depende de ellos para validar su palabra. Del mismo modo, la Ocha honra a Ifá, pero no se subordina a él. Ambos son brazos del mismo cuerpo espiritual, manifestaciones distintas del mismo misterio divino. El equilibrio se rompe cuando el orgullo intenta gobernar donde debería servir. Por eso, cuando alguien te diga que un babalabo sin oricha coronado no es completo, respira profundo, sonríe y recuerda, la voz de Orunmila no necesita corona. Su autoridad no se impone, se revela, y quien escucha esa voz y la obedece, ya está coronado con la sabiduría. La grandeza de un Awo no está en lo que muestra, sino en lo que guarda, en cómo usa su conocimiento, en cómo guía, en cómo enseña sin humillar. El verdadero babalawo no necesita demostrar que es completo, porque su vida habla por él. El mito del babalawo incompleto es el reflejo de una era donde muchos quieren ser vistos, pero pocos quieren servir. Ifá no busca multitudes, busca corazones obedientes. No necesita templos enormes, necesita silencio interior. Y el que lo entiende, aunque tenga un solo oricha lavado, camina más lleno de Axé que muchos coronados de oro. Ifá es camino, es equilibrio, es la palabra viva de Olodumare manifestada a través del consejo de Orunmila. Cuando el Awo se consagra, no lo hace para alcanzar poder, sino para restaurar el orden de su destino. Por eso, cuando hablamos del oricha lavado, debemos entender que no es un símbolo de carencia, sino de alineación. Orunmila nos enseña que cada ser humano desciende a la Ye con un propósito marcado por su Odú de nacimiento. Ese Odú define no solo las pruebas, sino también las herramientas necesarias para superarlas. Hay personas que necesitan el contacto directo de la Ocha, otras deben caminar bajo la palabra de Ifá. Ambos caminos son sagrados, pero no son idénticos. La perfección no está en tenerlo todo, sino en tener lo que corresponde a tu destino. Por eso, cuando un Awo tiene un oricha lavado, no está incompleto. Está cumpliendo exactamente con el orden espiritual que su Odú trazó antes de venir al mundo. Si Orunmila marca que debe recibir a su ángel tutelar de esa forma, el lavado no es una simplificación, sino un acto de obediencia. En ese momento, el sacerdote no busca llenar un vacío, sino abrir un canal de conexión. Ifá no se detiene en las apariencias, no mide el Axé por el número de consagraciones, sino por la armonía del espíritu con su camino. Cuando un Awo vive en coherencia con su destino, Ifá lo acompaña. Cuando lo desobedece, Ifá se aparta. Esa es la ley invisible que sostiene toda iniciación verdadera. Orunmila dijo que el hombre no vino a la tierra a coleccionar coronas, sino a recordar el pacto que hizo antes de nacer. Por eso Ifá enseña que no todos deben coronar Ocha, así como no todos deben ser babalawo. El destino no se negocia, se honra. El que insiste en hacer lo que no le corresponde, aunque lo haga con pompa y ceremonia, se aparta del equilibrio que sostiene su vida. El oricha lavado representa una verdad silenciosa, el respeto al límite. Es un recordatorio de que la fuerza no siempre necesita exhibición, que hay veces en que basta con recibir la energía, con atenderla, con mantenerla viva en el altar del corazón. No todo santo necesita reposar en la cabeza para guiar al hijo. Algunos actúan desde el silencio, como guardianes invisibles que sostienen la salud y la paz. Por eso, Ifá no desprecia el santo lavado. Lo observa como una herramienta legítima, un puente entre el hombre y su deidad tutelar, especialmente en aquellos casos donde el oráculo así lo indica. Cuando el lavado se hace bien, con todos sus fundamentos, con respeto al Osun, al Ebbo y con la letra correctamente tirada, ese oricha se activa plenamente. Habla, protege, guía y acompaña. El problema, y Orunmila lo repite, no está en el ritual, sino en la intención. Si el lavado se hace por necesidad espiritual, Ifá lo bendice. Si se hace por negocio, Ifá se aparta. El Axé no obedece al dinero, sino a la pureza de propósito. Y cuando el sacerdote olvida eso, el santo calla, la fe se enfría y la tradición se debilita. Muchos han confundido la evolución con la deformación. Creen que adaptar significa alterar y terminan transformando la raíz en sombra. Pero Ifá enseña que no hay progreso sin respeto. El verdadero Awo moderno es el que aprende de la historia y la honra, no el que la acomoda a su conveniencia. Por eso, quien tenga su oricha lavado debe atenderlo con la misma devoción que quien lo tiene coronado. Debe mantener su altar limpio, sus ofrendas frescas, su oración constante. El lavado no es menos compromiso, es igual entrega,
igual respeto. Y quien así lo vive, tiene el favor de Ifá y la mirada de los ancestros. Ifá no distingue jerarquías humanas, no premia títulos ni nombres, solo reconoce el corazón del que sirve. Así, el oricha lavado se convierte en una prueba de humildad, en una consagración silenciosa que mide la fe sin necesidad de testigos, porque no hay mayor sabiduría que la de aquel que comprende que a veces la grandeza espiritual está en hacer menos, pero hacerlo bien. Cuando abrimos el corazón al entendimiento, comprendemos que no hay una sola forma de vivir la fe, pero sí un solo origen. En Nigeria, la cuna de la tradición yoruba, las consagraciones se mantienen puras, con estructuras muy precisas y sin mezclas forzadas. Allí, los caminos de Ocha e Ifá se entrelazan, pero no se confunden. Cada cual cumple su función exacta dentro del equilibrio divino. En la tierra de nuestros ancestros, cuando un niño nace, el oráculo de Ifá define su destino. Si ese destino pertenece a la senda de Orunmila, el niño es guiado hacia la formación de Awo desde pequeño. Si pertenece al camino de Ocha, se le consagra según el oricha que lo acompaña, pero nadie impone uno sobre el otro. En Nigeria, un babalabo no se considera incompleto por no tener su oricha coronado, porque allá se entiende que su destino y su pacto son suficientes para hacerlo sacerdote pleno. Un babalabo nigeriano trabaja principalmente con Echu, Ogun, Ifá, Ori y Egbe. Y si en su camino está marcado Chango o Ochun, los venera y los respeta, pero no necesita coronarlos. Si tiene que realizar un sacrificio a Chango, llama a un hijo de Chango. Si se trata de Yemayá, llama a un hijo de Yemayá. Así se mantiene la armonía. Cada quien hace lo que le corresponde, y todos sirven al mismo propósito. Esta claridad de roles es lo que garantiza que la religión se mantenga ordenada y que el poder espiritual no se distorsione. Ifá no interfiere con lo que pertenece a la Ocha, y la Ocha no invade lo que pertenece a Ifá. Ambos son guardianes de un mismo universo, pero en esferas distintas. En cambio, cuando nuestros mayores fueron arrancados de su tierra y traídos a Cuba, ese orden tuvo que adaptarse. No fue por error, sino por supervivencia. En la diáspora, las condiciones eran duras, las casas eran pocas, y las voces de los ancestros se mezclaban entre lenguas y silencios. Los hijos de Oyó, Egba, Ijesá y Egbado llegaron con tradiciones diferentes y poco a poco las fueron unificando para mantener viva la fe. Así nació la práctica afrocubana, como la conocemos, una síntesis de caminos yoruba reunidos bajo una misma raíz. Pero en ese proceso de unificación, algunas cosas se confundieron. Lo que en África era una diferencia natural entre caminos, en Cuba se interpretó como jerarquía, y con el tiempo, la costumbre de pasar por Ocha antes de llegar a Ifá se transformó en norma, aun cuando Ifá nunca la dictó como tal. Esa costumbre tenía su sentido histórico. Era una forma de equilibrar las casas, de mantener la unidad entre olorichas y babalabos. Pero lo que comenzó como respeto mutuo terminó convirtiéndose en imposición, y de esa imposición nació el error, creer que sin coronar un oricha, el babalabo no estaba completo. Sin embargo, nuestros ancianos de la primera generación, los verdaderos pilares de la religión afrocubana, sabían la verdad. Ellos mismos decían, no todos tienen que coronar Ocha, no todos tienen que pasar a Ifá. Cada cabeza, decían, tiene su destino. Ifá no marca caminos iguales, porque no hay almas iguales. Por eso, cuando vemos la diferencia entre Nigeria y Cuba, no debemos juzgarla como contradicción, sino como reflejo del viaje. En África, el camino se mantuvo puro, porque el entorno lo permitió. En Cuba, el camino se reinventó para sobrevivir, y en ese esfuerzo, la verdad se cubrió con capas de costumbre. Pero la misión de nuestra generación es precisamente esa, quitar esas capas, limpiar la raíz y devolverle su brillo original, no para despreciar lo que se hizo, sino para honrarlo desde el conocimiento. Ifá no vino a dividirnos, sino a recordarnos que el respeto por el destino de cada uno es la mayor ofrenda que podemos hacer a los orichas y a los ancestros. Si un babalabo con oricha lavado cumple su camino, está tan completo como el que coronó. Si una oloricha se consagra en su santo y vive en verdad, está tan bendecida como el agua que se sienta ante el tablero. Cada cual tiene su misión, y la armonía solo se logra cuando dejamos de competir y comenzamos a reconocernos como ramas del mismo árbol, porque la religión yoruba no es una escalera de poder, sino un círculo de respeto. Todo lo que sube, baja, todo lo que da, recibe. Y quien entienda esto, entenderá que no hay mayor grandeza que servir en paz, con humildad y con fidelidad al camino que Ifá le marcó. Ifá enseña que cuando el hombre olvida el propósito sagrado de su consagración, el Aché,
se dispersa. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo en estos tiempos. Una generación donde muchos se inician sin comprender, donde el deseo de títulos y reconocimientos ha tomado el lugar del respeto. La religión, que antes era camino de silencio y humildad, hoy se ha vuelto, para algunos, una competencia disfrazada de fe. Vemos a personas que corren a hacerse santos sin saber por qué, a recibir consagraciones solo porque las vieron en otro, a acumular títulos como si fueran trofeos, y así, poco a poco, el sentido de lo sagrado se pierde entre la vanidad y la prisa. En este contexto nace el error. El santo lavado se usa como atajo, el ifá se busca como símbolo de estatus, y los padrinos olvidan que no fueron elegidos para dominar, sino para guiar. Ifá dice que el sacerdocio no es un negocio, es una carga de conciencia, de servicio y de ejemplo. Pero cuando esa carga se convierte en fuente de lucro, el Aché se apaga. No hay Ebbo que equilibre el ego de quien se cree dueño de lo que pertenece al cielo, porque ni los santos, ni los secretos, ni los signos son propiedad de nadie. Son patrimonio espiritual del universo, entregados por los ancestros para servir al pueblo, no para enriquecerse a costa de su fe. Hoy, tristemente, muchos usan el santo lavado como excusa comercial. Lo ofrecen a quien no lo necesita, omiten pasos fundamentales para ahorrar tiempo y dinero y entregan santos sin voz, santos que no hablan, santos que no escuchan. Y cuando la persona, meses después, enferma o se ve en desgracia, buscan respuesta en otro lugar, sin entender que el problema no está en el santo, sino en la falta de respeto con que fue entregado. Ifá observa todo, y cuando ve que el hombre juega con lo sagrado, se retira en silencio. No castiga de inmediato, pero deja que la vida misma ponga las cosas en su lugar. Porque quien manipula la fe para beneficio propio, aunque aparente prosperar, pierde algo más valioso que el dinero, pierde su luz. El ego es el mayor enemigo del Aché. Un ego inflado apaga la voz de los ancestros. Un corazón soberbio no escucha el tambor de los oráculos. Por eso Orúmila advierte, el awo que se alza sobre sus hermanos caerá bajo su propio peso. La humildad no se aprende en los libros ni en las ceremonias, se aprende sirviendo. Hoy vemos cómo algunos se autonombran sabios sin haber pasado por el silencio del aprendizaje. Otros, sin el menor fundamento, interpretan Dilokgun con corpus de Ifá, mezclando lo que no debe mezclarse. Y lo peor, muchos lo siguen porque confunden la elocuencia con la sabiduría. Pero Ifá no se mide por cuántas palabras pronuncias, sino por la verdad que sostienes con tus actos. Cada vez que un sacerdote convierte una consagración en negocio, la religión pierde fuerza. Cada vez que un hijo de santo busca coronarse solo por estatus, la espiritualidad retrocede. Cada vez que alguien miente diciendo que el santo lavado es para quedar bien con Ifá, sin fundamento, los ancestros se entristecen. Porque nuestra tradición no fue creada para el lucro, sino para el equilibrio. La moda espiritual es una trampa. Hace que el hombre crea que la consagración le pertenece, cuando en realidad es él quien pertenece a ella. El verdadero awo, el verdadero oloricha, no busca aplausos ni fama. Busca servir, busca sanar, busca sostener el equilibrio entre Ayé y Orún. No olvidemos que Ifá no se impresiona con tronos, collares ni túnicas. Ifá mira el corazón. Mira cómo hablas a tus mayores, cómo tratas a tus ahijados, cómo respetas los silencios. Mira si tu palabra sana o hiere. Y en eso se mide el verdadero poder espiritual. Por eso, hermanos, la distorsión moderna no está en los rituales, sino en las intenciones. No es el santo lavado el problema, no es la ocha ni Ifá. El problema es la falta de conciencia, la pérdida de humildad. Y solo cuando el hombre vuelva a servir desde el alma, el Aché volverá a fluir como antes. El santo lavado, bien hecho, con respeto, con fe, con su Osun y su Ebo completos, sigue siendo un acto de poder. Pero si se usa por moda, por dinero o por conveniencia, deja de ser sagrado. La moda pasará, el negocio se olvidará, pero la falta de respeto quedará grabada en el espíritu. Ifá no necesita defensores, necesita practicantes conscientes. La religión no está en peligro por la modernidad, sino por la ignorancia. Y por eso debemos enseñar, hablar, corregir y recordar. Cada santo, cada rezo, cada ceremonia debe hacerse con el corazón limpio. Si no hay pureza, no hay Aché. Cuando el río se ensucia, el agua no deja de ser agua. Solo necesita fluir de nuevo para limpiarse. Asimismo ocurre con nuestra religión. No está perdida, no está rota. Solo necesita volver a su cauce, al respeto, al equilibrio, al silencio del corazón donde habita la voz de los ancestros.
Restaurar la verdad del legado no significa borrar lo que se hizo, sino recordarlo con conciencia. Significa aceptar que los mayores dejaron caminos distintos, pero con un mismo propósito: mantener viva la conexión entre el hombre y el misterio divino. Ifá y la Ocha no son enemigos, son reflejos de una misma fuente. Ifá enseña, la Ocha manifiesta. Ifá revela el destino, la Ocha lo materializa. Uno habla desde el cielo, el otro desde la tierra. No puede haber competencia entre ellos, porque ambos sostienen el universo espiritual del hombre. El problema comenzó cuando olvidamos que la fe no es una jerarquía, sino una familia. Cada templo, cada casa, cada linaje debe volver a reconocerse como parte de un mismo cuerpo. No importa si eres oloricha o babalabo, si tienes santo lavado o coronado, lo importante es que sirvas con verdad, con humildad y con fidelidad a tu palabra. Restaurar el legado implica limpiar la palabra, volver a enseñar con paciencia, dejar de imponer lo que no está en los odú y aprender a escuchar lo que Orúmila realmente dice. Implica que cada padrino y madrina se conviertan en ejemplo, no en juez. Que los hijos de santo aprendan a obedecer, no por miedo, sino por comprensión. Que cada ceremonia vuelva a ser un acto de amor y no de conveniencia. El respeto entre Ocha e Ifá no se recupera discutiendo, sino practicando con rectitud, porque la She no se defiende con palabras, se sostiene con conducta. La pureza del legado se restaura cuando volvemos a cuidar los fundamentos, cuando dejamos que la enseñanza fluya de mayor a menor, y cuando los menores honran esa guía con obediencia y gratitud. Hay algo que debemos grabar en el corazón: el santo lavado no divide, une a los caminos, a los templos, a las casas, a los corazones. Fue una herramienta creada para sanar, para sostener al que no podía coronar, para equilibrar lo que el destino pedía. No es símbolo de inferioridad, es símbolo de compasión, y quien lo entrega con fe y con conocimiento está haciendo un acto de servicio al espíritu, no a la apariencia. Cada vez que encendemos una vela ante un oricha, el universo escucha. Cada vez que pronunciamos el nombre de Orúmila con respeto, la sabiduría desciende. Cada vez que damos de comer a nuestros Egun, el linaje se fortalece. No hay acción pequeña cuando se hace con conciencia. Por eso, hermanos, restaurar el legado es más que hablar, es vivir, es enseñar sin imponer, es servir sin esperar aplausos. Es entender que la verdadera autoridad espiritual no se ostenta, se demuestra con equilibrio, humildad y justicia. Ifá no necesita templos nuevos, necesita corazones limpios. No busca multitud, busca verdad. Y esa verdad la llevamos todos dentro, aunque a veces se oculte bajo las sombras del ego o la prisa. Volvamos a la raíz, volvamos a la palabra sencilla, volvamos al respeto que hacía que los mayores hablaran poco, pero cuando hablaban, el aire se detenía. Volvamos a cuidar la religión como se cuida un fuego antiguo, sin soplarlo con soberbia, sino alimentándolo con paciencia. Porque si algo nos enseñó Orúmila es que la She no se impone, se gana con sacrificio, con servicio, con silencio. Dice Ifá que el hombre vino al mundo a cumplir, no a aparentar, que quien sigue su destino, aunque el camino sea duro, nunca estará perdido, que el que escucha la voz del oráculo, aunque no tenga corona, tiene sabiduría, y que el que desobedece a su propio odú, aunque tenga todos los santos del mundo, camina vacío. Dice Ifá que el verdadero poder no se grita, se siente, que la She no se mide por el tamaño del altar, sino por la pureza del corazón que lo sostiene, y que los ancestros nunca bendicen al que actúa con vanidad, sino al que sirve con humildad. Hoy, recordemos que ni el santo lavado ni el santo coronado definen el valor de un sacerdote. Lo que lo define es su obediencia, su respeto y su fe, porque el que cumple con su destino, aunque tenga un solo oricha lavado, ya está completo ante los ojos del cielo. Orúmila enseña que cada quien debe caminar su propio sendero, sin mirar el de los demás, porque el destino del otro no es espejo, sino lección, y cuando dejamos de comparar, empezamos a comprender. Que este mensaje nos sirva para sanar la palabra, para unir a Ocha e Ifá, para devolver el respeto al linaje y la pureza al servicio, porque solo cuando el sacerdote vive lo que predica, el universo responde. El santo lavado no es símbolo de carencia, sino de equilibrio. Es la muestra de que la fe puede ser sencilla y aún así profunda, que no todo lo que brilla viene del oro y no toda verdad necesita ruido para hacerse escuchar, que las aguas del entendimiento fluyan, que el silencio traiga sabiduría y que los ancestros acompañen a quienes buscan la verdad con el corazón abierto. Y así,
Bajo la mirada de Urmila, honremos la palabra, el respeto y la paz, porque en la armonía está el poder y en la humildad la grandeza. Recuerden que soy su hermano de siempre, Ofun Oshe, Iboru, Iboya, Iboshishe,